Soy un viajero del tiempo del año 2345. Lamento mucho lo que está por venir. Algo aterrador se desatará. Hola comunidad de relatos para la noche. Bueno, déjenme que empiece diciendo que sé muy bien que ninguno de los que esté viendo este video me va a creer. Después de todo, a estas alturas, la idea de viajar en el tiempo apenas está pasando de ser algo que la comunidad científica y el mundo en general rechazan a ser algo que se toma en serio. Y hay mucha gente que juega al rol en vivo como viajera en el tiempo y que en realidad no lo es, incluso aquí mismo en YouTube y Reddit. Diablos, el subreddit de viajes en el tiempo está lleno de ellos. Pero, independientemente de si lo crees o no, te aseguro que soy real. Diré desde el principio que no te daré mi nombre real, por la sencilla razón de que, bueno, en realidad estoy vivo ahora mismo, en 2024 y 2025. Para ser más específico, la versión pasada de mí está viva ahora mismo, y no puedo permitirme dejar que la historia cambie, por razones que explicaré en un minuto. Tampoco entraré en mucha información sobre el futuro en relación con cosas como la política o cosas así. Así que, por favor, no preguntes. Pero supongo que debería dar algunos detalles bastante vagos que pueden ayudar a convencerte con el tiempo de que estoy diciendo la verdad. Puede ayudar a convencer a las personas adecuadas de que mi advertencia es real. Para empezar, en menos de 2 o 3 décadas, no solo se habrán encontrado las curas para el cáncer y otras enfermedades debilitantes importantes, sino que se podrán administrar mediante una simple inyección de vacuna. En cierto modo, la pandemia que atravesamos ayudó a acelerar su desarrollo. También terminamos haciendo que la muerte en sí sea más una opción que una inevitabilidad. La investigación sobre la prolongación de la vida que se está llevando a cabo en este momento conduce tanto a la capacidad de vivir durante siglos, si no más, como a conservar nuestros cuerpos jóvenes durante el tiempo que deseemos. Lo que significa que muchos de los que leen o escuchen esto podrían seguir vivos en mi época. Yo fui uno de los que se subió al carro después de que terminaron de solucionar los problemas. Quiero decir, imagínense tener el cuerpo de ustedes mismos a los 20 años, con todo el conocimiento y la sabiduría que acumulan al vivir tanto tiempo, sin mencionar la capacidad de hacer todas las cosas que una sola vida natural no permitiría. Al principio, se enfrenta a cierta resistencia por parte de las personas a las que les preocupa vivir más de lo que se puede esperar de una vida natural. La gasolina estará prohibida a mediados de este siglo, pero el combustible sintético significa que la gente no se verá obligada a comprar coches eléctricos, lo cual me hizo muy feliz, porque significaba que podía seguir conduciendo mi Cadillac DeVille. Sin embargo, mucha gente se engancha a la locura de los coches voladores que se produce hacia finales del siglo XXI. Yo no, sin embargo, prefiero quedarme en tierra. Créanme, los accidentes en el aire no son bonitos. Sin embargo, los viajes espaciales despegaron después de que las misiones Artemisa enviaran a la gente de nuevo a la Luna. Dentro de unos años para ustedes. Y una vez que se construyeron la base lunar y el puerto espacial, bueno, a partir de ahí, todo empezó. Las vacaciones en planetas como Marte, junto con lunas planetarias como Europa y Titán, se convirtieron en algo habitual, incluso para los que no son tan ricos. ¿Y qué hay de los viajes en el tiempo? Bueno, eso llevó un poco más de tiempo de lo previsto, y esa es la razón por la que estoy escribiendo esto ahora. Verá, hubo muchas discusiones a medida que la gente empezó a tomarse los viajes en el tiempo cada vez más en serio, no solo hacia el futuro, que ya se podía hacer con la dilatación del tiempo, sino también hacia el pasado. Casi se convirtió en una carrera por todos los países del mundo, como lo había sido la carrera espacial en los años 60. Todos querían ser inscritos en los libros de historia para la eternidad, como los que finalmente inventaron la capacidad de viajar a través del tiempo. Pero la gente no tenía tanta prisa como antes, cuando solo les quedaba un siglo o menos de vida. Los científicos podían trabajar mucho más tiempo sin preocuparse por jubilarse o morir. Durante la primera parte de este tiempo, honestamente yo no fui parte de los esfuerzos. Más o menos había cambiado mi vida desde el segundo en que me di cuenta de que podría vivir mucho más de lo que pensaba antes. Hice algo de mí mismo,
Y sin entrar en demasiados detalles específicos, ya que nuevamente quiero que mi identidad permanezca protegida, diré que me convertí en un autor de éxito, un explorador que hizo de todo, desde escalar el monte Everest en la Tierra y el monte Olimpo en Marte, hasta usar la enorme riqueza que hice de la escritura y otros esfuerzos comerciales para crear ciudades submarinas, similares en diseño a cómo se veía Rapture del videojuego BioShock. Viví mi mejor vida desde la segunda mitad del siglo XXI hasta la mitad del siglo XXIII. Pero había algo que no dejaba de rondarme la cabeza durante todo el viaje. Ya ves, había hecho tantas cosas, había tachado tantas cosas de mi lista de cosas por hacer, pero había una cosa que todavía no había sucedido. Y si adivinaste que era que quería viajar en el tiempo, entonces enhorabuena, acabas de ganar un viaje para dos a Europa. A finales del siglo XX y principios del XXI, siempre quise visitar el pasado. Quería hacer cosas como asistir al 9º Festival de Cine de Cannes en 1956 para ver cómo El mundo silencioso de Jacques Cousteau ganaba la Palma de Oro, ver animales extintos como el león de Berbería y el tigre de Tasmania, y viajar a través de los océanos en los viejos transatlánticos como el Queen Mary y el Queen Elizabeth. Para empezar, así fue como me engancharon para financiar gran parte de la investigación. Verá, un capitalista de riesgo, cuyo nombre real no voy a usar, pero por el bien de contar esto llamaré Reynolds, se acercó a mí como uno de sus primeros grandes inversores. Me había oído mencionar mi deseo de viajar en el tiempo durante mis giras de presentación de libros. Diablos. De hecho, había escrito una serie de libros completa sobre eso. Por eso, cuando me llamó ese día, inmediatamente me levanté de mi silla y presté mucha atención. «Hijo», dijo por la pantalla de video que tenía sobre mi escritorio, «sé desde hace mucho tiempo que quieres visitar el pasado». Vi una sonrisa en su rostro. «Bueno, ¿y si te dijera que somos los que estamos más cerca de lograrlo? Y si estás dispuesto a invertir un poco de tiempo y dinero en mi proyecto, ¿te permitiré convertirte en uno de los primeros en viajar al pasado?» Me incliné hacia adelante en mi silla. «Bueno, entonces diría que ahora tienes mi atención, señor Reynolds». A partir de ese momento, me enganché. Me llevaron a su laboratorio, donde, honestamente, me sorprendió descubrir que no mentía. Estaban más cerca que cualquiera de los cientos de otras entidades gubernamentales o privadas que intentaban dominarlo. Incluso para mí, era extremadamente complicado de entender, pero intentaré explicar lo que descubrió en términos sencillos. Muchos científicos, ahora en este siglo, creen que, si viajas cerca de un agujero negro, experimentarás una dilatación del tiempo. Esto significa que un año cerca del borde de uno significaría 80 años más o menos en la Tierra. Y ya se demostró en 2190, cuando una exploración espacial que había salido a principios del siglo XXI regresó con exactamente el mismo aspecto que tenía casi un siglo antes. También existe la teoría de que los agujeros negros podrían funcionar a la inversa, como agujeros de gusano para teletransportarse y enviar a la gente al pasado. El problema es que se descubrió que se necesitaría un acelerador de partículas de casi 1.000 millones de kilómetros de longitud, junto con un agujero de gusano estable. Ambos eran casi una imposibilidad total. Hasta que el equipo de Reynolds hizo un descubrimiento. No solo pudieron utilizar un acelerador de partículas mucho más pequeño, sino que también pudieron crear un agujero de gusano artificial. Un agujero negro creado por el hombre, en su laboratorio. Naturalmente, mucha gente, incluido yo, estaba preocupada por esto. Le pregunté a Reynolds si había alguna medida de seguridad para evitar que el agujero negro artificial creciera rápidamente por sí solo. Señaló hacia arriba, al acelerador de partículas que colgaba del techo. «Víctor, hijo mío, el acelerador de partículas tiene más de 90 millones de sensores que monitorean el agujero, los cuales, si detectan cualquier tipo de anomalía o crecimiento rápido por su propia voluntad, más allá de nuestros parámetros, activarán un apagado de emergencia que hará que el agujero desaparezca». Me dio una palmada en la espalda. «No tienes de qué preocuparte». Le tomé la palabra.
Qué estúpido fui al dejarlo pasar así. Pero me cegó lo cerca que estábamos de poder conquistar no solo el espacio, sino también el tiempo. Y, en el año 2338, finalmente intentamos nuestro primer uso del agujero de gusano artificial para abrir un portal al pasado. Nada demasiado lejano en el tiempo. Decidimos que para un ensayo general solo nos remontaríamos a un año. Todos, científicos, otros inversores, incluso el personal de limpieza se agolparon en el área de observación del laboratorio, ansiosos por ver si el trabajo que había costado billones de dólares y siglos literales realmente daría sus frutos. Y así fue. Para nuestra sorpresa y asombro, el agujero de gusano se abrió. A través del cristal y a través de él, pudimos ver algo que se mostraba en el otro extremo. Vimos el laboratorio, con el mismo aspecto que tenía el año pasado por esta misma época. Sin embargo, eso no fue lo que nos dejó boquiabiertos. Se nos abrieron porque nos vimos a nosotros mismos. Pude verme siendo guiado por Reynolds y su equipo por la cámara, contándome detalles sobre los avances cuyos resultados estábamos viendo ahora. Me volví hacia Reynolds y lo encontré mirando la vista que teníamos ante nosotros con una sensación de orgullo y logro. Sentí que mi propia sonrisa comenzaba a extenderse por mi rostro. De hecho, es posible, pensé extasiado en mi cabeza. Después de tantos siglos de esperanza, de verdad es posible. Vi a Reynolds volverse hacia mí, con una sonrisa más amplia que la mía, si es que eso era posible. ¿Ahora me crees, Víctor?, preguntó. Por un momento, hubo un silencio absoluto en el área de observación, y luego todos estallaron en vítores y aplausos. Comenzamos a estrecharnos las manos y abrazarnos, felicitándonos por haber logrado primero lo que nadie más había sido capaz de hacer. Reynolds luego nos dijo que guardáramos lo que habíamos visto en secreto. Se avecinaba una convención científica en unos años, donde quería revelar al mundo nuestro logro. Todos estábamos demasiado aturdidos y demasiado ocupados, disfrutando de nuestra propia gloria, como para detenernos a pensar en las implicaciones de una decisión así. Cosas como los protocolos de seguridad y los procedimientos adecuados nunca pasaron por nuestras mentes. Ese error no fue solo el primero de importancia, sino el peor. No creo que hubiera ocurrido lo mismo si hubiéramos revelado nuestros hallazgos en ese momento. Después de eso nos topamos con algunos obstáculos. Verás, podríamos abrir fácilmente un agujero de gusano que nos llevara a unos pocos años atrás. Igual de fácil que unas pocas décadas atrás. Diablos, incluso un siglo y medio atrás, requería un poco más de energía. Pero era factible. También lo era poder cruzar desde un extremo del agujero de gusano en el presente hasta el pasado y regresar. Creamos una versión portátil del acelerador de partículas y el agujero de gusano que nos permitía movernos del presente al pasado. Teóricamente, se podía usar la plataforma portátil para seguir retrocediendo en el tiempo cada vez más. Sin embargo, para regresar al presente, se necesitaba la unidad principal. Nadie podía encontrar una forma de diseñar el regreso a la plataforma portátil. El problema era que cuanto más querías adentrarte en el pasado, más energía se utilizaba y más grande tenía que ser el agujero de gusano para atravesar una distancia tan larga. El acelerador de partículas empezó a sufrir cortocircuitos a veces, lo que nos obligó a limitar nuestras exploraciones hasta que pudieran hacerse las reparaciones. Uno de los inversores, Travis, se acercó a mí después de una reunión con Reynolds en la primavera de 2345 para expresarme sus preocupaciones. Lo que me preocupa es que, si intenta abrir un portal demasiado atrás en el tiempo de una sola vez, puede provocar un cortocircuito en las salvaguardas, Vic, dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que no le oían. Reynolds nos había puesto nerviosos a la mayoría de nosotros últimamente. Si yo estaba obsesionado con visitar el pasado, él estaba completamente obsesionado con él. Nunca dejó de explicar por qué, pero la vieja foto de él y su madre, alguien que había fallecido hace siglos, me dio una pequeña pista de sus motivos. Pero cada vez que expresábamos nuestras preocupaciones, en lugar de respuestas tranquilizadoras y garantías, él se enojaba y casi parecía que estaba a punto de golpearnos. La verdad es que a mí también me preocupa, pero ¿qué podemos hacer?
le susurré. Nadie más que nosotros sabe lo avanzado que estamos, y si intentamos mencionarle algo a alguien que no sea de nuestro grupo, solo Dios sabe lo que hará, especialmente cuando la revelación se produce en menos de 2 meses. Travis respiró profundamente. No me importa. Esto es demasiado peligroso para seguir oculto. Alguien tiene que decírselo a alguien de fuera. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó. Lo vi irse, sin darme cuenta de que detrás de mí, un pequeño insecto de seguridad remoto nos había estado observando antes de escabullirse. Estuve meditando sobre sus palabras durante 1 mes y medio, sin saber qué hacer. Finalmente, cuando faltaban solo unos días para que se revelara el mundo, decidí volver al laboratorio y hablar con Reynolds. A diferencia de los demás, el hombre seguía siendo bastante amable conmigo y todavía confiaba lo suficiente en mí como para escucharme. Entré al laboratorio usando mi tarjeta de acceso personal y noté que no estaba en su oficina. Sin embargo, me di cuenta de que había estado allí recientemente. El calentador de café en su escritorio todavía brillaba ligeramente rojo y la taza que estaba a su lado todavía tenía vapor saliendo de ella. Entonces me di la vuelta y me dirigí al área de observación. Al acercarme, escuché voces. No podía decir de quién eran todavía, y comencé a disminuir la velocidad cuando escuché lo que parecían súplicas enojadas, casi frenéticas, de una de ellas. Me congelé y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Alguien entró en el laboratorio? Miré hacia abajo. Vi una tubería de metal desechada de un trabajo de reparación reciente y la recogí. Sintiendo que cada músculo de mi cuerpo se tensaba, presioné el botón para abrir las puertas neumáticas hacia la sala de observación y me deslicé dentro. No había nadie allí, pero ahora podía decir que las voces provenían de la sala principal. Me agaché, caminé hacia el cristal y, lentamente, miré por encima. Lo que vi casi me hizo dejar caer la tubería. Reynolds estaba de pie en la habitación, casi directamente debajo del acelerador de partículas. A su alrededor había unos 10 o 12 miembros de su equipo de seguridad personal. Sin embargo, esa no era la peor vista. Oh, Dios. Travis estaba acostado en una vieja camilla médica, del tipo que solías ver en los viejos hospitales psiquiátricos del siglo XX. Sus brazos y piernas estaban atados firmemente y luchaba por liberarse de las ataduras. El intercomunicador de la habitación estaba encendido y ahora podía escuchar lo que decían las voces. «Escucha, Reynolds», gritó Travis. «No sabes lo que estás haciendo. El agujero de gusano es demasiado inestable para demostrarlo ante una multitud. Especialmente cuando quieres abrirlo tan atrás en el tiempo de una vez. No sabes lo que pasará». Por un momento, Reynolds permaneció en silencio. Luego comenzó a reírse. Sin embargo, no era una risa normal. Sonaba absolutamente demente. He visto, literalmente, millones de películas de terror en mi vida, y he escuchado tantas risas dementes y malvadas. Sin embargo, escuchar una de verdad me hizo estremecer. Comenzó a responderle a Travis en voz baja, demasiado bajo para que yo lo escuchara. Pero, lo que sea que dijo, hizo que una expresión de completo horror cayera sobre el rostro de Travis. «Oh, Dios mío», gimió. Una sensación de terror comenzó a recorrerme. Aunque no sabía lo que Reynolds le había dicho, sabía que no era bueno. El hombre le dio una palmadita en el hombro a Travis y finalmente dijo algo que pude entender. «Serás el primero, Travis. Lo veré ante mis propios ojos, antes de la gran revelación. Y nada de lo que tú, Víctor o cualquier otra persona pueda hacer me detendrá». Comenzó a caminar hacia la salida. «Adiós, Travis», dijo, y luego salió del laboratorio. Sabía a dónde iba ahora. Venía a la sala de observación, y solo Dios sabía lo que haría si me encontraba aquí. Sin embargo, solo había una puerta para salir de la habitación. Sabía que era demasiado tarde para intentar escapar por ella. El hombre desquiciado ahora estaba de camino hacia aquí, y me vería salir. Un conducto de aire bastante grande con su cubierta quitada para reparaciones me llamó la atención, y dejé el tubo al oír voces que se acercaban a la puerta. Una cosa me llamó la atención antes de subir al respiradero, un objeto que estaba encorvado en una bolsa de lona.
y en los pocos segundos que me quedaban, lo agarré. Luego me subí a la mesa en el medio de la habitación y finalmente entré al respiradero. Llegué justo a tiempo, ya que oí que las puertas neumáticas se abrían menos de un segundo después y vi a través de la abertura a Reynolds y sus matones entrar y subir al cristal. Un momento después, las luces del laboratorio empezaron a parpadear y a debilitarse. El horror más palpable que jamás había sentido me invadió. Está activando el acelerador de partículas para abrir el agujero de gusano. A través del cristal, vi a Travis luchar en vano por liberarse. Debajo de mí, oí a Reynolds soltar una risita baja y malvada. Luego, se volvió hacia el hombre que estaba a su izquierda. «Hazlo», dijo rotundamente. En respuesta, el hombre golpeó con su puño carnoso un botón rojo en el costado de la pared, y tuve que ponerme ambas manos sobre la boca para no gritar. ¿Has oído hablar alguna vez de algo llamado espaguetificación? Es lo que los científicos, tanto de ahora como del futuro, llaman a lo que ocurre cuando un agujero negro se traga un objeto que se encuentra en su camino, ya sea una estrella, un planeta o, en este caso, una persona. El agujero de gusano se abrió y, mientras lo hacía, Travis empezó a gritar. Fue el grito más doloroso y agonizante que he oído jamás a un ser humano. Mientras lo hacía, vi que él y la camilla empezaban a ser arrastrados hacia el agujero negro que se abría. Sin embargo, esa no fue la parte más horrible. A medida que se acercaba, tanto él como la camilla parecieron empezar a estirarse y, al mismo tiempo, a comprimirse, como si fuera Laffy Taffy, al que estiran y tiran de él en una máquina. Su grito empezó a sonar metálico y se elevó varias octavas. Dicen que, si un ser humano fuera succionado por un agujero negro, el proceso de espaguetificación sería una de las formas más horribles y dolorosas de morir. Puedo decir con seguridad que estaban subestimando esa hipótesis. Todo terminó en un lapso de unos 20 segundos para nosotros. Pero sabía que, para Travis, lo que habían sido segundos para nosotros, había sido una eternidad de muerte para él, debido a la dilatación del tiempo. El acelerador se apagó y el agujero negro vaciló un momento antes de desaparecer. Cuando se fue, Reynolds se volvió hacia sus hombres. «Preparen los planos y los elementos necesarios para la revelación del mundo. Quiero que todo esté listo para cuando sea el momento», dijo. Un guardia asintió. «Sí, señor, lo tendremos todo listo». El hombre que una vez consideré mi compañero y amigo comenzó a caminar hacia la puerta, cuando el guardia lo llamó. «¿Y si Víctor viene a meter la nariz por aquí mientras estás fuera?», preguntó. Sentí una nueva oleada de miedo y horror atravesarme cuando la pregunta fue respondida. «Entonces acabemos con él de la misma manera que hicimos con Travis. No permitiré que interfiera en esto. De hecho», levantó un dedo, «no hagas eso. Sal, después de esto, y encuéntralo. Ponlo en mi jet personal y colócalo lo más lejos posible. Se merece lo que viene casi más que nadie, y quiero que sea uno de los últimos en irse». Y con eso se dio la vuelta y salió del laboratorio. No pude evitar temblar incontrolablemente en el estrecho espacio de metal ante sus palabras, mientras los guardias reunían algunos papeles y equipo, luego salían del laboratorio. Me llevó mucho tiempo bajar de ese respiradero y escabullirme del laboratorio. Tenía miedo de que me atraparan en cualquier momento, pero logré salir sin que me vieran. No regresé a mi casa, a ninguna de mis casas en el mundo, en realidad. Sabía que en todas ellas habría hombres esperándome. En cambio, hice algo que no había hecho en siglos y regresé a mis raíces pobres y humildes. Primero retiré todo el dinero y el oro que pude de mis cuentas bancarias, sabiendo que lo necesitaría, y terminé refugiándome en un motel extremadamente deteriorado en la ciudad, uno que se anunciaba como una auténtica experiencia de motel de principios del siglo XXI. Era para tecnófobos, personas que tenían miedo u odiaban la tecnología para quedarse cuando necesitaban salir de sus casas. Mientras estuve allí, traté frenéticamente de comunicarme con cualquiera que pudiera para advertirles, especialmente después de descubrir un discurso escrito a máquina e impreso, algo que no había visto en siglos, metido en un bolsillo de la bolsa. La mayor parte se relacionaba con el discurso de revelación,
Pero la última parte fue lo que me hizo intentar llamar a alguien en el poder en tal estado de pánico. Incluso ahora, las palabras de lo que se convirtió en un manifiesto retorcido todavía me llenan de un horror tal que no puedo describir. Y ahora, damas y caballeros, debo terminar esta presentación con una pequeña confesión. Este dispositivo puede, de hecho, abrir un agujero de gusano a través del tiempo. Puede permitir a la humanidad atravesar el tiempo y el espacio, permitirnos movernos libremente hacia el pasado y el futuro a voluntad. Pero eso fue solo un efecto secundario. No fue para lo que diseñé secretamente esta máquina en primer lugar. Verá, la humanidad, tal como es ahora, para mí es aborrecible, repugnante, una aberración. Lo ha sido desde que era niña, y mi madre y mi padre me enseñaron lo malvada que éramos como especie, para el medio ambiente, para los demás y para el universo en su conjunto. Ambos se volvieron antinatalistas en su vejez y me transmitieron esas opiniones. Al principio, no entendía por qué ellos y otros como ellos querían que no solo los humanos, sino toda la vida inteligente y sensible dejara de existir. Pero, a medida que han pasado los siglos, he llegado a comprender sus opiniones. Los humanos nunca debimos vivir tanto tiempo. Muchos de nosotros, tanto los que estamos aquí como los que estamos viendo desde casa, nunca debimos vivir tanto tiempo como lo hemos hecho. Todos deberíamos haber hecho lo correcto y haber muerto hace mucho tiempo. Es repugnante seguir viviendo. Cada año que seguí viviendo fue un año que odiaba, pero sé que nunca lograré que la mayoría de los demás estén de acuerdo con mis puntos de vista. Nuestros puntos de vista, los antinatalistas. Y así, en secreto, he trabajado con ellos durante siglos en un plan final, para tomar la decisión por ti, por todos nosotros. Ninguno de ustedes merece seguir viviendo más allá de hoy. Ninguno de nosotros tampoco. Toda vida inteligente y consciente en el universo necesita hacer lo correcto y dejar de existir. Y ninguno de ustedes merece poder viajar a través del tiempo. Este es el momento para que la humanidad, para que todo, termine. Y es demasiado tarde para escapar. Que el universo mejore con la eliminación de toda vida. Adiós. ¿Y ahora? Probablemente debería explicarles por qué les cuento todo esto. ¿Cómo logré viajar de regreso aquí? ¿Por qué les estoy revelando todas estas cosas? Es porque no pude detener a Reynolds. Durante días intenté desesperadamente comunicarme con alguien del gobierno para advertirles. Dejé mensaje tras mensaje. Pero, al igual que el gobierno ahora, en el futuro será un desastre tal que, o bien nadie recibió mis mensajes, o bien los ignoraron porque los consideraron una farsa. Al menos, no hasta que fue demasiado tarde para detenerlos. Porque el 17 de agosto de 2345, exactamente a las 2:30 de la tarde, Reynolds subió al escenario frente a millones de personas en la audiencia del remodelado Centro de Convenciones de Los Ángeles y con miles de millones más viéndolo en todo el mundo. Reveló su máquina, que había trasladado al centro desde el laboratorio, e hizo exactamente lo que había preparado el discurso. El mundo se quedó sin aliento al pensar que había abierto una nueva era en la existencia de la humanidad, capaz no solo de alcanzar las estrellas, sino también el futuro y el pasado. Lo vi en el antiguo y apenas funcional Smart TV de mi habitación de motel, mientras me preparaba frenéticamente. Vi el momento en que se lanzó a pronunciar su discurso de manifiesto. Vi cómo la multitud empezaba a comprenderlo, cómo las miradas de excitación y regocijo se transformaban en terror y terror existencial. Algunos intentaron abalanzarse sobre él para detenerlo, pero sus guardias, algunos de los cuales, me di cuenta, también eran antinatalistas, les dispararon. No importaba si eran hombres o mujeres, les disparaban como animales rabiosos, sin ningún remordimiento. Y entonces, Reynolds tiró de la palanca. Las pantallas no permanecieron encendidas mucho tiempo. Tampoco me quedé esperando para mirar mucho, pero lo poco que hice quedará grabado en mi memoria por el resto de mi existencia. El agujero negro se abrió, creciendo rápidamente, mucho más de lo que lo había visto antes. Era un agujero negro desbocado, uno que tal vez nunca dejaría de crecer. Vi el comienzo de millones de personas que comenzaron el proceso de espaguetificación.
los gritos de dolor y agonía de millones de vidas que terminaban a la vez, para ellos, prolongados durante una eternidad literal de horrible estiramiento y desprendimiento hacia el olvido, deben ser como suenan los pozos más profundos del infierno, llenos de condenados. Antes de que terminara el día, la Tierra había desaparecido, atrapada en un agujero negro en constante expansión. Miles de millones de vidas terminaron de la forma más horrible y dolorosa imaginable, y sin posibilidad de siquiera intentar escapar, ya que toda la Tierra estaba dentro del horizonte de sucesos. Y por lo que sé, siguió creciendo. Por lo que sé, se comió toda la galaxia y está en camino de tragarse todo el universo, acabando con todas las cosas inteligentes y sensibles que existen. No lo sé, nunca lo vi. Verás, lo que agarré en esa bolsa de lona ese día, que estaba junto a la copia del discurso de Reynolds, lo que vi y que me hizo agarrarlo en primer lugar fue el bloc de notas portátil. Supongo que el maníaco nunca volvió a pensar en ello, ya que nunca planeó que se usara adecuadamente. Y mientras presenciaba los últimos momentos de su discurso, escribí frenéticamente una fecha al azar, un siglo antes, en el selector de destino montado en la muñeca. Apenas logré enviarme atrás en el tiempo antes de que Los Ángeles fuera destruida. Me ha llevado un tiempo llegar hasta aquí, al año 2023. No me atreví a saltar más de unas décadas atrás, después de ese primer gran salto. Estaba en aguas desconocidas, y no quería desestabilizar accidentalmente el agujero de gusano y terminar haciéndome a mí mismo lo que le habían hecho a todos los demás. Y descubrí que saltar hacia atrás puede agotarte físicamente. No causa ningún efecto adverso como cáncer o el crecimiento de tumores, gracias a Dios, pero sí te cansa, haciendo que duermas durante 2 o 3 días seguidos. Y debo explicar por qué estoy aquí en primer lugar. Primero, tengo que decir que lo siento muchísimo. Lamento mucho haber sido tan ciega, haber sido tan fácil que mi dinero fuera utilizado para llevar a cabo un plan tan malvado. Lamento mucho haber sido parte de lo que sucedió, ya sea que lo haya querido o no. Lamento mucho que se me permitiera, en pos de un sueño de siglos, convertirme en un peón. Pero tengo un plan para intentar evitar que ese acto horrible y malvado, que hace que todas las atrocidades humanas anteriores parezcan juguetes tonka en comparación, suceda. Sin embargo, requerirá un sacrificio de mi parte. Creo que me costará una parte de mí mismo, una parte de mi alma. Verás, no podré atacar e intentar matar a Reynolds en su edad adulta, debido a la riqueza y el poder que obtuvo de la fortuna de sus padres. Ya había pensado en eso cuando aterricé de nuevo a mediados del siglo XXIII, lo que significa que, como todas esas personas aquí en línea, hablaron sobre querer hacer con otros hombres malvados horribles, dictadores. Si conseguían viajar en el tiempo, no puedo obligarme a decirlo abiertamente. Ni siquiera al hombre más malvado del mundo le puedo obligar a decir abiertamente lo que siento que debo hacer, en la forma en que debo hacerlo. Y sé que será una de las cosas más difíciles con las que vivir, una vez que lo haya hecho. Pero debo hacerlo. Por eso, antes de hacer esto, voy a dar un último salto hacia atrás desde aquí, para darme una última oportunidad de felicidad y paz, durante unas décadas, casi un siglo. Voy a darme un último regalo, voy a enviarme de vuelta a principios del siglo XX. Actualmente estoy recolectando dinero antiguo y más oro, cosas que ya no podía conseguir en mi época, para comenzar una nueva vida en ese entonces. Voy a ir a ver al león de Berbería y al tigre de Tasmania, y a todos los demás animales extintos hace mucho tiempo. Voy a ir al Festival de Cine de Cannes en 1956 y estrechar la mano de Jacques Cousteau, ver su increíble película ganar ese premio. Voy a hacer muchos viajes a través del océano en los transatlánticos, y voy a hacer mucho más, ya que las terapias de prolongación de la vida y reversión del envejecimiento durarán otros 480 años antes de desaparecer. Y durante todo ese tiempo me estaré preparando, mental, emocional y físicamente, para el acto horrible que debo realizar, para ayudar a evitar que la humanidad
para evitar que todo termine, para que todos ustedes, junto con sus hijos, nietos y demás, puedan vivir vidas largas y felices durante el tiempo que quieran. Ya me despierto gritando casi todas las noches por el horror que vi ese último día en el siglo XXIV. Sé que probablemente gritaré peor después de hacer esto, pero debe hacerse. Solo me quedaré aquí unas pocas semanas más, solo para echar una última mirada a una época que casi había olvidado. Así que, por favor, deséenme suerte, por más morboso que pueda ser. Sin embargo, debo advertirles de una cosa que me preocupa y me asusta mucho más que cualquier monstruo o asesino ficticio. Hay un elemento del viaje en el tiempo que se ha planteado como hipótesis, pero que nunca se ha demostrado. Uno que, incluso después de viajar a través del tiempo, no conozco. La teoría del multiverso. Si alguien viajara al pasado y alterara el curso de la historia de manera importante, se teoriza que, en lugar de que la línea temporal en la que se encuentra cambie con él, surgiría una nueva línea temporal ramificada, en la que se produce el cambio, mientras que la otra continúa exactamente como lo hizo originalmente. La persona que realizó el cambio nunca sabría que está en la nueva línea temporal ramificada. No podría, ruego a Dios, en quien todavía creo, pero en quien muchos de mi época dejaron de creer hace mucho tiempo, que la teoría del multiverso sea errónea. Que cuando haga esto, cambiaré el destino de este universo, de esta línea de tiempo. Pero si es correcto, lo siento muchísimo por lo que está por venir.